Encerrados, los días pasan más rápido. Uno realiza ciertas actividades y las más de las veces piensa demasiado, o mira y lee en exceso medios de comunicación que pocas veces están a la altura del tiempo que nos toca vivir. Yo creo que la gente se retroalimenta de odio, destina parte de sus broncas a otros y otras que piensan exactamente lo contrario y pierden toda amplitud de discusión. Siempre pensé que las ideologías deben ser discutidas en realidad por dentro, abiertas a propuestas externas que sirvan para mejorar, pero una crítica constructiva, eso no es lo mismo que una destructiva, y mucho menos si a riesgo de ello se pone en juego la vida de las personas. Y que cada estado fue decidiendo cómo jugar su juego, ¿no? Y desde el punto de vista de los intelectuales que debaten ideas, eso entre comillas, habría que analizar dos cuestiones. Primero, ¿por qué se les otorga el rango de intelectuales? Y segundo, ¿qué hacen ellos y ellas, supuestos y supuestas intelectuales, con el poder que se les otorga dentro de la sociedad? Y así las cosas, para iniciar, voy a retomar un pensamiento que lo voy a leer, de hecho, de Zygmunt Bauman, a quien posteriormente voy a tratar de contraponer, si se quiere, con el pensamiento de Juan José Sebrelli, que es quien por estos días mediáticamente anda por distintos lados, y algunas de sus visiones, ¿no? Las creencias no necesitan, dice Bauman, ser coherentes para ser creíbles. Las creencias que tienden a creerse en la actualidad, nuestras creencias, no son una excepción. Sin duda consideramos, al menos en nuestra parte del mundo, que el caso de la libertad humana ya ha sido abierto y cerrado, y salvo por algunas pequeñas correcciones aquí y allá, resuelto del modo más satisfactorio posible. En cualquier caso, no sentimos la necesidad, una vez más, salvo algunas irritaciones ocasionales, de lanzarnos a la calle para reclamar y exigir más libertad o una libertad mejor de la que ya tenemos. Pero por otra parte, tendemos a creer con igual firmeza que es poco lo que podemos cambiar, individualmente o en grupos o todos juntos, dice Bauman, del decurso de los asuntos del mundo o de la manera en que sus manejados, y también creemos que si fuéramos capaces de producir un cambio sería fútil e incluso poco razonable reunirnos a pensar, mejor dicho, un mundo diferente y esforzarnos por hacerlo existir si creemos que podría ser mejor que el que ya existe. La coexistencia simultánea de estas dos creencias sería un misterio para cualquier persona mínimamente familiarizada con el pensamiento lógico. Si la libertad ya ha sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria? ¿Y qué clase de libertad hemos conquistado si tan solo sirve para desalentar la imaginación y para tolerar la impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas? Desde el punto de vista inicial, esto lo digo yo ahora, en donde somos parte de un discurso construido a través de toda la línea cronológica de la historia, los hombres y las mujeres que habitamos el mundo fuimos moldeados y moldeadas de una forma casi imperceptible. Y bajo dos movimientos de tensión y fuerza, ¿no? Que se da a través de las luchas sociales que representaron la oposición a un supuesto destino impuesto, y los de arriba, que siempre intentaron, con el aval del dominio del orden, en eso del orden y el progreso, contener en la lucha de clases el triunfo de las clases más bajas, contenerlo para que no triunfe. Entonces también se da la idea de un mundo pensado desde arriba, que es lo que pasa globalmente, ¿no? Un mundo pensado desde arriba, inamovible y sin cambios posibles. Entonces la cuestión radica para mí en lo siguiente: ¿estamos capacitados y capacitadas para charlar sobre la libertad o simplemente le tenemos miedo a la libertad? ¿Qué es la libertad dentro de un mundo estático y configurado por los poderes económicos de una fuerte influencia política? ¿Cómo pensar un mundo mejor que, desde lo que dice Bauman, por ejemplo, pareciera no haberse librado hacia una nueva discusión? ¿Somos capaces de producir un verdadero cambio, una verdadera discusión? La cuarentena imprevista y preventiva parece responder a estas preguntas y llevarnos a una segunda fase de la cuestión.
¿Podemos tener un debate intelectual elevado o caemos en la trampa de pensar siempre que lo que uno dice es la razón absoluta? Entonces ahí sí que tenemos que tener en cuenta la última pregunta. Es más sencillo mandar a laburar a los y las que parecieran ser la causa de todos los males de los estados y los y las que quedan al margen de todo esto. Los y las que nadie ve ni vio durante todos estos años de jerarquías sociales inamovibles. ¿A dónde estaban entonces? Bajo ese parámetro de intelectuales, intelectualismos, muchos y muchas, siguen con ese canto especial de la consideración a aquello que dicen los pocos beneficiados de semejante investidura. Por tanto, habría que tomar noción, me parece a mí, por parte de la gente y dimensión por parte de los y las intelectuales de lo que pasa con las palabras. Salir a la calle y ver que la vida ha comenzado a ser normal ya parece parte de nuestra historia de las modas en la Argentina. Y pareciera ser que la cuarentena fue una moda pasajera que tiñó las calles de soledad y que generó de tal manera un posible análisis que vamos a poder hacer desde la historia en unos años, en años próximos. No es un análisis actual. Pero pareciera que la tendencia fue la moda de la cuarentena, la soledad de las calles y el encierro, y que del encierro se ha hecho un culto, que hoy por supuesto está roto. La cuenta, si en la construcción se me permite, digamos, la construcción social se me permite hacer una cuenta de matemáticas, habría que entender lo siguiente, pienso de vuelta, humildemente, ¿no? Si Jorge Luis Borges era considerado un intelectual y Ernesto Sábato también, del resultado de esta cuenta nos da una idea mejor, es decir, la cuenta suma de esa reunión intelectual. En la actualidad, si Juan José Sebreri no se libra a un debate cara a cara con un intelectual como José Pablo Feynman, por poner un ejemplo, la cuenta nos da resta. Y la pregunta es evidente, entonces, ¿qué es ser intelectual? ¿Podemos enmarcar a un Borges con un Sebreri dentro del intelectualismo? Bueno, una pregunta que queda ahí candente. Recurrentemente han comenzado a circular en los medios grupos de intelectuales que abogan por el final de la cuarentena, como otros bajo el liderazgo también de Mario Vargas Llosa, que hablaban del terrorismo de Estado, del terrorismo del encierro, pero sin abrir un margen para el debate. En una carta cerrada, sin demasiadas cosas más que títulos, ¿no? Pareciera ser más considerable hablar por oposición. Para la candente tribuna, que fue pergeñada por los medios inconscientes de los sucesos, que en realidad es poner una idea y debatirla. Entonces, si el debate no es amplio, ¿hay intelectualismo o es el miedo a debatir intelectualmente? Y por otro lado, ¿no será que se entienden como los mejores, entonces no abren el debate? Porque es muy sencillo hablar de sociedad y Estado y de hambre cómodamente sentados en un sillón, sin barro y creyendo que esa es la manera de defender ideales que son, valga la aclaración, actualmente desconocidos, ¿sí? Por ellos y ellas, porque ¿qué conocimiento pueden tener de lo que pasa hoy en esta Villa Azul de la que todos y todas están hablando en los medios de comunicación? Porque está clarísimo, ¿dónde estaban ellos durante la marginalidad de años y años de fracasos políticos? Muchos y muchas estaban en su banca del Congreso. Pero hoy nos vienen a hablar sobradamente de lo que se supone que es debido. Hablar sobre supuestos, de lo que implica hacerse cargo, hablar sobre supuestos. Y proponen el fin de una cuarentena que nos ha dado muy buenos resultados y que como tal, como ya nos dio muy buenos resultados, también es tiempo de debatirla y reconstruirla, pero no así. Porque esa no es la manera intelectual de reconstruir, ni de debatir. Vagamos inútilmente por discusiones estériles y pensamos en que algo es correcto cuando viene impuesto. ¿Será que como humanos y humanas le tenemos miedo a la libertad? Preguntas humildes, ¿eh? No tengo la voz de nada. A consideración, Sebrelli dice en su libro, me acuerdo el malestar de la política, acerca del valor de las palabras, él decía que se solía traicionar el pensamiento por medio de las palabras y llevarlos a errores conceptuales. Y en eso hablaba de la praxis política, ¿no? Y hoy, increíblemente, Sebrelli intenta darle el contenido adecuado al discurso político y promueve un ensayo de pensamiento en los medios de comunicación en el cual él mismo se ha quedado a medias, según lo acontecido hace unos días.
Es fácil ser sociólogo de televisión intentando reconsiderar teorías que ya fueron escritas en tiempos anteriores y que, ante este presente, muchas ya carecen de validez. E intenta trasladar al mundo argentino, porque este es hoy nuestro mundo de fronteras cerradas, es nuestro mundo real, una dialéctica sumamente confusa. Hablar de guetos en la Argentina es poco menos que pecaminoso. Depende de quién haya recibido e interpretado su visión. Sebreri cayó en la trampa de su propio discurso e intenta desde una visión cerrada, distinta a la global de Bauman que leí hace un rato, y su análisis, pensar una Argentina que no es para nada sencilla de pensar. A primera impresión, yo pienso y sostengo que el populismo como un término sigue siendo abarcado desde la ignorancia de quienes lo promueven con despectividad. El populismo es otra cosa, es tan difuso que ni ellos mismos saben de lo que están hablando. Mientras que, como una segunda impresión mía, caen en ese abismo de arriesgarlo todo por la propia confusión en la que se ve cercado nuestro mundo. Como sea redefinir el poder que les otorgamos a los y las intelectuales, es redefinir también nuestra propia búsqueda de un mundo superior. Que la palabra de Susana Jiménez pretenda un análisis serio de lo que pasa en la Argentina es bastante flojo de papeles. Por lo menos para mí, que veo a una persona que no le hace los aportes patronales a su chofer. Dicho sea de paso, ¿no? En el camino no está de más aclararlo. Por supuesto que la impresión de Susana es su impresión y no está mal lo mismo, pensar lo mismo que ella. El problema se da cuando hablamos de una visión personalista del mundo y otros la defienden a capa y espada y muchas veces personas que no llegan a trabajar toda su vida para tener el sueldo que Susana tiene en un mes. No llegan a trabajar toda su vida para ganar lo que Susana gana en un mes. Entonces ahí se produce esto, que es donde se encuentran chocando contra los propios ideales de clase, a veces confundidos y confundidas por la propia animadora de televisión que sabe que por la construcción de su imagen, desde que vendió un jabón publicitariamente hablando y construyó su trabajo, su labor, que tan bien merecida la tiene, consiguió varios y varias seguidores y seguidoras que hoy en día la siguen sosteniendo. Pero los tiempos cambiaron, no son más los tiempos de cuando se vendía el jabón. Y en todo caso, ¿sería Susana un intelectual con voz para expresar un descontento que lleva a más confusión? Porque no debería ser otro el debate, no debería estar un escalón más arriba. Insisto, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación en esto? ¿Qué es lo que buscan? Pienso, ordeno, a veces escribo, lo redacto, lo reformulo. Pero ¿por qué hablo tanto de los medios? Me pregunto a veces porque pareciera ser hasta redundante y la pregunta siempre lleva al mismo lugar. Alianzas entre canales de distintas partes del mundo que intentan compartir y llevar adelante una mirada. Difusión de ideas incorrectas en beneficio de un poder económico irresistible ante el que el coqueteo inmediato de los nacionalismos y por ende el neoliberalismo se vuelven expresiones políticas que quedan inconclusas ante la mirada de los poderes más grandes. Y acá va el FMI, que hasta incluso se reconoce a sí mismo como garante de una deuda que la Argentina no podía pagar. Y ellos lo sabían. Nuestro mundo, nuestras fronteras argentinas tienen que mirarse hacia adentro y nosotros tenemos que mirar el pasado porque, como dice Sebrelli, sin historia no hay política y en eso coincidimos. Sin historia no hay política. Y es una pena que un pensador así caiga en esta visión sesgada del mundo. Pero también, como dice Bauman, más humanamente global que Sebrelli, bramar por la libertad no es lo mismo para toda la humanidad. No es lo mismo para toda la humanidad. Yo me siento libre, pero cumpliendo con mi deber de ciudadano, reaccionando y reordenando mis días a esta nueva visión del mundo, a veces cansado, poco esperanzado, y sigo creyendo desde esa poca esperanza que cuando nosotros volvamos a la vida normal vamos a volver a cometer los mismos errores. El problema no se da entre si estamos equivocados y equivocadas o no. Es esa confusa negligencia que radica en un poder, en no poder pensar un retorno de la cuarentena a una vida mucho más normalizada y desde un debate responsable, real y verdadero, no desde lo que dicen sesgadamente los medios. Para eso hay que saber pensar el momento y no cerrarlo a una idea de cataclismo que nos induzca a un mundo de consecuencias, porque se nos viene un mundo de consecuencias si lo pensamos en forma de cataclismo. Tenemos por primera vez la oportunidad más grande de mostrarnos hermanos y hermanas
de Latinoamérica y de la Argentina. Tenemos el camino marcado de nuestro momento actual, en el cual nos encerramos para cuidarnos, hicimos un esfuerzo grandísimo, también tenemos libertad. Porque encierro preventivo no es encierro autoritario ni de gobierno terrorista. Eso ya lo vivimos en el 76. Y muchos y muchas, quienes se encuentran pidiendo libertad de cuarentena, se encontraron defendiendo esos idearios de violencia estatal. Ojo con eso, muchos de esos defendían el ideario de violencia estatal. Y hoy hablan, y hoy se les da espacio, no solo en el 76, sino que ahora también se reclamaba por violencia estatal. Ojo, ¿eh? Entonces es incongruente lo que están diciendo. ¿De qué acción social me están hablando? Vuelvo al inicio para cerrar. Hablar de abrir la cuarentena tiene que ser un debate amplio de la sociedad entera con sus distintas miradas, pero con las responsabilidades del caso. Y que no se queda afuera nadie. Hay que tener responsabilidad del caso. Cualquiera puede enarbolar una buena construcción en lugar de hablar barbaridades. Debería de ser un intercambio inteligente y racional. Tiene que ser en virtud de un cambio que nos devuelva a una vida mejor, que es lo que queremos todos y todas. Y en ello deberemos de reconsiderar a quienes les estamos dando el grado de intelectuales y qué hacen ellos y ellas con ese poder de la palabra. Lo más probable es que respondiendo a Bauman tengamos que pensar qué hacemos con nuestra libertad y cómo la utilizamos para el cuidado de un bienestar mayor, que ahí está la cuestión también, es el cuidado de un bienestar mayor, el de la humanidad. Porque déjenme aclarar que si no nos cuidamos, no habrá libertad que podamos disfrutar. No somos europeos, no somos anglos, no somos Brasil, no somos Chile, no somos Alemania, Suecia ni Noruega. Somos Argentina, mirémonos por primera vez a la cara y charlemos de verdad, sin interlocutores del orden mundial.